los cielos te pudieron contener, mas tu espíritu en mi vida cada día puedo ver. En una misma mente, en un mismo parecer, tus hijos en la tierra hacen tu luz resplandecer. Ni los cielos de los cielos te pudieron contener, mas tu espíritu en mi vida cada día puedo ver. Gloriosa luz que sale de mí, no soy yo, es Cristo en mí. Gloriosa luz que sale de mí, no soy yo, es Cristo en mí. Es tu gloria, en todos y en todo te puedo sentir, toda la tierra está llena de ti. Es tu gloria, en todos y en todo te puedo sentir, toda la tierra está llena de ti. En una misma mente, en un mismo parecer, tus hijos en la tierra hacen tu luz resplandecer. Ni los cielos de los cielos te pudieron contener, mas tu espíritu en mi vida cada día puedo ver. Gloriosa luz que sale de mí, no soy yo, es Cristo en mí. Gloriosa luz que sale de mí, no soy yo, es Cristo en mí. Es tu gloria, en todos y en todo te puedo sentir, toda la tierra está llena de ti. Es tu gloria, en todos y en todo te puedo sentir, toda la tierra está llena de ti. Es tu gloria, en todos y en todo te puedo sentir, toda la tierra está llena de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena jornada para todos ustedes. Un saludo grande de toda la familia. La verdad que estamos súper contentos de poder compartir este tiempo, como todos los momentos que nos tomamos y separamos para compartir juntamente con ustedes. Venimos hablando bajo una dirección de una palabra, que es que participamos del propósito eterno de Dios y venimos profundizando sobre esto. Entramos en el último trimestre, ya ha pasado casi todo el año, y el mes pasado hablamos sobre de que participamos de la dimensión eterna de Dios y hacíamos esta diferencia entre vivir una dimensión en lo temporal, en lo natural, y poder tener acceso mediante la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y el Consolador, el Espíritu Santo que viene
y mora en nosotros y nos permite visualizar y poder comprender una dimensión que no es comprensible bajo los argumentos o los criterios meramente humanos, sino que necesitamos despertarnos a una vida espiritual a través y únicamente a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por Él hemos recibido y hemos sido y somos juntamente con Él herederos y participantes de esta grandioso plan y somos protagonistas activos en esta tarea maravillosa que el Señor ha encomendado a la iglesia. Pero en este mes vamos a hablar específicamente sobre que participamos de este plan y de un misterio eterno. No un misterio que estaba oculto para generaciones anteriores, como dice el apóstol Pablo, pero que por gracia se dio a los apóstoles y profetas. Quisiera que vayamos al libro de Efesios capítulo 3, donde dice lo siguiente: por esta razón, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Una de las cosas que el apóstol Pablo estaba diciendo entre líneas en esto, Pablo estaba prisionero en Roma. Recordemos que Efesios la hizo estando prisionero allí en esa situación y bajo podríamos ser esta situación o esto que le estaba afectando temporalmente, estando prisionero en la cárcel. Pablo trata de sacar a los efesios de esa temporalidad. Y dice: yo Pablo, preso no de los romanos, preso de Cristo. ¿No? Pablo estaba tratando de sacar a los efesios de esa visión temporal y sumergirlos a una visión o al desarrollo del plan eterno de Dios, ¿no? Que estaba él pasando una situación temporal, pero que no era preso de eso, sino que él era preso de Cristo. Él trataba en todo momento de hacerlos llevar a que puedan ver a Cristo en cada situación temporal, pero que había una asignación, una misión, una tarea. Había algo que estaba desarrollando el Señor en la temporalidad, pero que era consecuente de un plan eterno de nuestro Dios. En el versículo 2 dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Versículo 4. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Una de las cosas que debemos tener en claro, y creo que Pablo puso énfasis en esto, es que este misterio no se dio a conocer en otro tiempo. No se pudo ver, no fue revelado en otros tiempos. El apóstol Pablo hace como una distinción aquí entre lo que Dios mostró antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y lo que Dios permitió y mostró a través de los años que Jesús vivió en la tierra, pero de lo que empezó a mostrar y empezó a revelar posteriormente a la obra de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. En otras palabras, Pablo está hablando del cumplimiento de la promesa que hizo Jesús a sus discípulos, ¿no? Que vendría un consolador. Juan 14 nos habla de esta promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y a los seguidores, y en Hechos 2 podemos ver cómo esta promesa toma o se cumple, ¿no? Se manifiesta y viene el cumplimiento de esta promesa. Recordamos en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando vino un de repente
y el Espíritu Santo descendió y empezó a morar en los santos, y vemos ahí el primer discurso de Pedro y todo lo que viene posteriormente a eso hasta los días de hoy, ¿no? El obrar del Espíritu Santo en la iglesia, el Consolador en acción. Ahora, me parece como importante traer a esta charla lo que el apóstol Pablo nos habla en Primera de Corintios con respecto al don profético o al desarrollo de este don profético en el nuevo pacto o bajo la gracia. Y en esto podemos hablar un poquito sobre que los profetas bajo la ley, o sea, antes del nuevo pacto, antes de poder vivir este tiempo de gracia, los profetas en el tiempo de la ley operaban de la siguiente manera. Por un lado, ellos denunciaban lo que veían que no se cumplía de acuerdo a la ley que había establecido Dios, juzgaban en función a esta ley y condenaban en función a la ley. Ahora podemos ver que los profetas bajo la gracia tienen otra tarea, ¿no? Profetizar, entre otras palabras, tiene que ver con declarar, con anunciar la palabra de Dios, lo que Dios desea, pero vemos que en la ley los profetas denunciaban, juzgaban y condenaban. Pero podemos ver que en la gracia el profeta toma otra postura. Vemos que el profeta bajo la gracia, la función que cumple es edificar, es animar y es consolar. En 1 Corintios 14, del versículo 1 al versículo 5, nos da como algunas características o algo que debe cumplir un profeta. En primer lugar dice empeñense en versículo 1. En otras palabras, podríamos decir obsesionense, insistan, machaquen, aférrense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Recordemos que el apóstol Pablo aquí en Corintios 14 está como haciendo o comparando, ¿no? O animando a la iglesia de Corintios a que pudieran darle valor al don de la profecía. Todos se iban y querían y deseaban el don de hablar en otras lenguas, en lenguas espirituales, pero Pablo hacía esta comparación y le decía, ¿de qué sirve hablar en otras lenguas si no van a beneficiar al resto de los hermanos, al resto del cuerpo, al resto de la iglesia? Entonces fíjense lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, ¿no? Dice, ambicionen los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. En el versículo 3 dice, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Y en el versículo 4 de 1 Corintios 14 nos habla, el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, es claro en esto que todos somos llamados a anhelar, a desear, a ambicionar los dones espirituales y sobre todo el de profecía. Vemos que la iglesia es llamada a desear y a poder desarrollar este don en cada uno de los miembros. Esto nos lleva a pensar de que cada uno de nosotros fue llamado a profetizar, fue llamado a declarar, fue llamado a anunciar lo que la voluntad de Dios, esos misterios que fueron ocultos en otras generaciones, pero que hoy han sido revelados a la iglesia a través de los apóstoles y a través de los profetas. Estos profetas que actúan, que se desarrollan, que se desempeñan, no bajo la ley, sino bajo la gracia, en esta gracia que trabaja para edificar, para animar y para consolar a cada uno de los que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y en esto tenemos que ser claros y nunca tomar como ejemplo a seguir, ¿no? Sí, como ejemplos de por ahí del trato de Dios y demás, pero no son ejemplos para seguir los profetas del antiguo pacto o los profetas que actuaban bajo la ley. Vemos que en ellos
el Espíritu Santo descendía, les daba una palabra, una asignación, ellos iban, denunciaban, juzgaban y condenaban si no se llegaba a obedecer, ¿no? Entonces vemos un claro ejemplo ahí de Jonás, cuando Dios lo manda a Nínive, y Nínive sabemos que era la capital de una nación que hostigaba constantemente a Israel, y vemos que Jonás no quería ir ahí, ¿no? Porque era alguien que ofendía y que abusaba a su nación. Entonces vemos como él trata de disparar hacia otro lado, y vemos que en todo el proceso de Dios, todo lo que Dios tiene que hacer para que Jonás vaya hasta Nínive, y vemos que Jonás, ¿no?, estaba denunciando y estaba declarando lo que iba a suceder, pero como toda esa ciudad se arrepintió, vemos que lo que había declarado Jonás quedó sin efecto, sino que Dios tuvo misericordia de Nínive. Y vemos lo que genera en el corazón de Jonás, que él se enojó, le entró en un estado de depresión, donde él no pudo ver que lo que Dios iba a hacer no lo hizo. No podía considerar o visualizar la misericordia de Dios. Claro, porque ellos operaban bajo la ley, y vemos la diferencia sí, la diferencia abismal con el profeta de los profetas, con el que debe ser nuestro ejemplo a seguir, que es Jesucristo mismo. Jesucristo, el mayor de los profetas. En Hebreos capítulo 1 nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿no? Y qué maravilloso es saber de que Dios hoy nos sigue hablando como iglesia, nos sigue hablando como personas a través de su Hijo, a través de Jesucristo, a través de la iglesia, a través de su cuerpo. Juan capítulo 16, versículo 12 nos dice: muchas cosas me quedan aún por decirle. Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿no? Muchas cosas me queda aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes, ¿no? Y este Espíritu Santo es el que mora en cada uno de nosotros, ¿no? Este cumplimiento vemos que fue hace más de 2000 años, ahí en el Pentecostés, donde vino ese de repente y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu es el que sigue operando en la iglesia y a través de la iglesia. Es ese mismo Espíritu Santo, ese consolador, ese que nos guía, ese que nos direcciona constantemente a Cristo, ese que nos revela, nos da a conocer facetas todos los días de este Jesucristo que va creciendo, que va aumentando en nuestro interior, ese Jesucristo que se va desarrollando y se va perfeccionando, o nos va perfeccionando a cada uno de nosotros de acuerdo a este plan eterno de Dios. Ahora, fíjense en lo que dice el versículo 6 de Efesios capítulo 3, dándole continuidad a este párrafo. Dice: es decir, que los gentiles, y este es el misterio, ¿no? Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, ¿no? Y parece algo como que es tan fácil de ver, pero saben que los profetas en el Antiguo
pacto, bajo la ley, les fue imposible el ver a la iglesia. Para ellos no había iglesia. Para ellos no había un cuerpo donde Cristo era la cabeza. Para ellos no había un edificio, templo, donde cada uno de nosotros éramos piedras vivas en ese edificio y donde Cristo era la piedra angular. A ellos no se les fue posible el poder ver esto. Pero ¿saben qué? En este tiempo hay gente que habla de la unidad. Hay gente que habla del cuerpo, hay gente que habla de este templo, de que somos iglesia, pero que no pueden todavía discernir con claridad y de acuerdo al Espíritu Santo. No se les ha revelado verdaderamente. Y en esto tenemos que hablar de 3 cosas que son importantes para poder comprender desde la perspectiva de Dios, de una manera espiritual, qué es ser iglesia, qué es ser el cuerpo. Muchas veces tratamos de evangelizar, tratamos de proclamar, tratamos de hablar, tratamos de declarar la palabra de Dios, pero sin tener una comprensión o sin tener participación de alguna manera al plan o al misterio de Dios, ¿no? Y este misterio nos lo revela el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es ahí donde el Espíritu Santo nos va revelando el corazón del Padre. Una de las cosas que Jesús vino a hacer como el profeta que se movía en estos días, decía en estos últimos tiempos, decía el apóstol Pablo, este Jesús lo que vino a hacer es a dar a conocer el corazón del Padre. Un Padre misericordioso, un Padre que está lleno de amor, y no tan solo lleno, sino que su esencia es el amor. Un Padre que quiere edificar a la iglesia, un Padre que quiere consolar a la iglesia, un Padre que está comprometido desde el principio y hasta el final con la iglesia y con cada uno de sus hijos. Necesitamos poder ver esto, porque si no a la hora de accionar, accionamos como con dones que el Señor nos puede dar, pero no con un corazón o un carácter, el carácter de Cristo. Este carácter que no está para juzgar o enojarse con lo que otros hacen mal. Vieron que a veces entramos en esto de que o vemos, ¿no? O hay gente que se enoja porque otros pecan, porque otros se equivocan, y cómo puede equivocarse, y cómo puede, ¿no? Y produce un enojo. Pero vemos que bajo el carácter de Jesucristo, Jesucristo nunca se enojó con las personas, sino al contrario, viendo el error, viendo el pecado, viendo lo indignas que eran las personas, decidió darse a sí mismo por el error, por el pecado, por las equivocaciones, por las malas decisiones de toda la humanidad. Este es el corazón de Dios, este es el corazón del Padre que se vio manifestado en el Hijo. Dios mismo dándose en amor por toda la humanidad. Y esta es la forma en que el plan y este misterio de Dios se va desarrollando, este misterio de Dios se va implementando en la tierra, en la humanidad. No podemos dar a conocer a un Dios a través del miedo. No podemos dar y poder de alguna manera hacer que la gente llegue a Dios a través del temor o de lo que le puede llegar a pasar. Vemos que una de las cosas que el apóstol Pablo nos habla es del amor, ¿no? Y hace mucho hincapié en el amor. No hay sentido en nada de lo que hacemos si no lo hacemos con amor, ¿no? Y en el amor obviamente no es que se aceptan todas las cosas, en el amor ahí se anima, que entre otras cosas se exhorta, ¿no? Un sinónimo de animar es exhortar. En amor se exhorta, se corrige, pero nuestra motivación tiene que ser el amor. Nunca tiene que ser el enojo, nunca tiene que ser la ira, sino que en amor debemos de exhortar, en amor debemos de persuadir a las personas a que puedan arrepentirse y reconocer a Cristo, arraigarse en Cristo, afianzarse en Cristo. Que en amor podamos, a través de la obra del Espíritu Santo, conducir a las personas a Jesucristo, ser esos agentes de consolación, ser esas personas que
vayan corriendo los velos, como hablábamos en otras oportunidades, de los velos de la humanidad, los velos de la religiosidad, los velos de los temores, y las personas puedan ver con claridad a ese Cristo que hace todas las cosas nuevas, a ese Cristo que nos va mostrando el corazón de Dios constantemente, a ese Cristo que nos va dando a conocer esos misterios ocultos que fueron preparados para este tiempo. Claro, no somos los profetas que escribimos libros y vamos a hacer una santa Biblia más gorda con más libros, sino que somos esos profetas que se ajustan a lo que la Escritura dice. Profetas que van manifestando la voluntad y los deseos de Dios para este tiempo. Yo quiero en esta mañana animarte a que puedas en este tiempo reconsiderar tu vida. Si realmente estás afianzado, aferrado a Jesucristo. Hay un solo requisito para poder entrar y ser participante de este plan y de estos misterios. Y es el poder creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer de que Él descendió a la tierra, tomó forma de cuerpo, de que se humilló a tal punto de que murió en la cruz del Calvario, y que Él, a través de ese acto, pagó, ¿no?, el precio de tu vida y de toda la humanidad. Ese Jesucristo es el que está hoy a la diestra del Padre y es el que está abogando por nosotros. Es más, aquellos que podemos comprender, tenemos esa convicción, sí, un paso más, ¿no? Una convicción trae una conciencia y esta conciencia nos lleva a tomar acciones. Mi pregunta es, algunos dicen, sí, yo creo en esto, pero vemos que las acciones no son de una conciencia que manifieste esa convicción que hay en sus corazones, ¿no? La convicción lleva a tomar acciones y a ciertas consideraciones que tenemos que tener, ¿no? Y en estas consideraciones es el amor a los demás. Si nosotros creemos que Dios es amor, que su Hijo ha manifestado ese amor del Padre, ¿qué estamos nosotros haciendo con eso? ¿Estamos siguiendo lo que Jesús comenzó, manifestar el amor del Padre a través de la iglesia? ¿O estamos en una condición como los profetas del antiguo tiempo, ¿no? Denunciando, juzgando y condenando? No, esa no es nuestra tarea. La palabra de Dios dice que Él nos dio y nos concedió el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Entonces a nosotros al profetizar, al declarar, al predicar, al anunciar las buenas nuevas, tienen que ser para que el pueblo pueda en amor venir al Padre a través de la obra que Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Yo en esta mañana quiero animarte, ¿no?, a que puedas aferrarte a Jesucristo, a que puedas abrazar la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de que puedas vivir esta gracia, pero no vivir esta gracia desde una falsa convicción, sino que puedas decir al Espíritu Santo, trae convicción a mi vida, ¿no? Porque esta convicción es la que te va a mover a tener una conciencia y a hacer acciones certeras y con una consideración por los demás. A principio de año hablábamos esto cuando estudiamos el libro de los Romanos, ¿no?, de poder tener una convicción, de tener conciencia y de tener consideración por los demás. Solo esto se puede lograr a través del amor, a través de lo que el Señor nos revela. Necesitamos conocer a Jesucristo, necesitamos conocer a través de Jesucristo el corazón del Padre. Necesitamos entender el por qué suceden las cosas, ¿no? Hablamos hace 2 reuniones atrás de poder comprender aquellas situaciones temporales, pero desde un plan y desde una dimensión eterna.
¿no? De poder entender el pasado, comprender los acontecimientos del pasado, de poder disfrutar los acontecimientos del presente, ¿no? Y para esto necesitamos entender y que se nos revele claramente cuál es la obra eterna de Dios, ¿no? A veces confundimos en esto de la unidad, con esto voy terminando, confundimos lo de la unidad con respecto a estar todos juntos, ¿no? Y cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del cuerpo, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de la iglesia, estaba hablando del cuerpo, no estaba hablando de que estén todos juntos. Es más, él hace una aclaración, ¿no? Como que Pedro fue llamado a los judíos y él fue llamado a los gentiles. Hey, pero tengan en claro algo, no son dos cosas diferentes. Todos fueron llamados a una misma esperanza. Todos fueron llamados a ser un solo cuerpo, ¿no? Una sola iglesia. Por eso en esta mañana, tarde o noche que estés escuchando este pensamiento, de que puedas entender de que estar unidos no es estar juntos físicamente, sino que todos estamos unidos cuando respondemos a la voluntad de Cristo, cuando respondemos a la cabeza, cuando respondemos a los deseos del corazón de Cristo. En ese momento nos encontramos uno, quizás todos haciendo tareas diferentes, funciones diferentes como los miembros de nuestro cuerpo hacen, pero todos sincronizados a la voluntad y a lo que la cabeza desea y precisa en ese momento. Por eso quería compartir esto y de animarte a que puedas considerar cómo estás ante este plan o este desafío que el Señor nos deja en esta mañana. Estamos cumpliendo con el requisito de creer en Jesús, y así como hay un requisito, también hay requerimientos, ¿no? Y los requerimientos son estas acciones que tenemos que tomar para que una modalidad o que el modelo de este plan se lleve a la ejecución, ¿no? Y estos requerimientos que el Señor nos pide es que podamos anhelar los dones espirituales, de que podamos activar aquello que Él ha derramado sobre nuestras vidas. ¿Cuáles son los dones espirituales que el Señor ha puesto sobre tu vida? ¿No? Quizás no sepas cuáles son los dones espirituales. Bueno, es tiempo que empieces a orar y que empieces a anhelar estos dones espirituales. Sabemos que esta tarea, esta obra de reconciliar a todo con Cristo es una tarea espiritual, que no va por nuestros talentos tan solo humanos, aunque los talentos humanos también fueron dados por Dios y tienen que ser implementados en esta tarea, pero tiene que ver con los dones o con el don espiritual que se manifiesta de diferentes maneras. Por eso animarte a que puedas activar estos dones, a que no te relajes en este tiempo, sino todo lo contrario, puedas ser consciente de lo que Jesucristo hizo en tu vida y para qué lo hizo en tu vida, para que seas partícipe de este maravilloso plan eterno y este misterio precioso que fue revelado a la iglesia para darlo a conocer a las autoridades celestiales, a los poderes y autoridades celestiales. Necesitamos entender esto, necesitamos comprender esto, necesitamos que esto se nos revele, se nos haga carne, que podamos estar convencidos, que podamos tener una conciencia y en esta conciencia tener consideración por todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje, las buenas noticias, que necesitan escuchar a estos profetas del nuevo pacto, transmitiendo, compartiendo, multiplicando la vida que portan en otros. Un gran abrazo, te saludamos desde acá, desde el Centro Cristiano Radatili, a todos. Chau, chau.